Buenas noches. Hoy daremos paso a la unidad 3 sobre ginecología forense y el tema que nos compete hoy es tocoginecología, el tema 16. Dentro de tocoginecología forense hablaremos de la concepción, las personas por nacer, algo respecto a la legislación, el embarazo, la simulación, la disimulación, parto, nacimiento, fecundación asistida, esterilización y peritaje en caso de paternidad o maternidad, para excluirlo o para incluirlos. Comencemos diciendo que la tocoginecología es una rama de la medicina legal que versa sobre el estudio de las cuestiones relacionadas al embarazo principalmente, obviamente al parto y al nacimiento también, y otras formas de definir un embarazo que es el aborto, y otra forma de realizarse como mujer o de concebir un embarazo como sería la fecundación asistida. La concepción es un término a veces es emblemático y a veces es confuso para algunas personas, y otras personas tienen un criterio diferente de lo que es la concepción. Sin embargo, el criterio médico y el criterio desde el punto de vista del derecho, el derecho natural y del derecho positivo en nuestro país, la fecundación sería un fenómeno complejo que consiste en la unión de la gameta femenina y masculina, resultando de esta unión la formación de un organismo unicelular, una nueva célula, un nuevo cigoto. ¿Qué significa esto? Que expresa el momento en el cual, tras la unión del espermatozoide y el óvulo, se genera una nueva vida. Se genera una nueva vida y esa vida obviamente trae consecuencias jurídicas. En ese momento, en el momento de la concepción, es que comienza la existencia de la persona. Y esa persona se denomina inicialmente persona por nacer. Es un concepto jurídico también esto de persona por nacer. Son aquellas personas que aún no habiendo nacido están concebidas en el seno materno, es decir, se ha generado a través de la concepción una nueva criatura, un nuevo ser humano que aún no ha nacido, pero que ya tiene derechos. Desde la concepción en el seno materno, entonces, comienza la existencia de las personas. Y antes de su nacimiento, en este periodo de las personas por nacer, pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido. Pero esta situación se concreta finalmente cuando nace esa persona. Es decir, estos derechos quedan irrevocables cuando ya después de que fueran expulsados del seno materno y ya hayan nacido con vida, por lo menos un instante. ¿Y qué tenemos sobre la legislación de este punto estratégico que es la concepción? El Pacto de San José de Costa Rica, al cual nuestro país es signatario, toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho está protegido por la ley a partir del momento de la concepción. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989 se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. La Constitución Nacional, en su artículo 4 del derecho a la vida, consagra la vida como un derecho a toda persona humana, inherente a toda persona humana, y la garantiza a partir de la concepción, es decir, del momento en que hay unión del espermatozoide con el óvulo. En el Código Civil paraguayo, en el artículo 28, también habla de la concepción y del derecho de las personas por nacer, diciendo que
la persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción. Obviamente el nuevo concepto, el concepto de concepción, está consagrando la vida, derecho a la vida y otros derechos anexos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para adquirir bienes por donación, herencia o legado. Aquí el Código Civil le otorga derechos derechos sobre las cosas que puedan él recibir, esta persona recibir aún antes de nacer. Pero esta está condicionada a una condición, valga la redundancia, de que nazca con vida. Es decir, si no nace con vida, se revocan nuevamente estos derechos que le son, que los cuales adquiere por el solo hecho de haber tenido vida, o sea, por la concepción. Y recalca que la condición es de que nazca con vida, aunque fuere por instantes después de estar separado del seno materno. El Código de la Niñez y la Adolescencia también da protección a las personas por nacer. Y conceptualiza de la siguiente manera: la protección de las personas por nacer se ejerce mediante la atención a la embarazada desde la concepción y hasta los 45 días posteriores al parto. Es decir, esta protección a la persona por nacer no termina con el nacimiento, sino se extiende más allá por 45 días en cuanto a la protección se refiere. Hablemos entonces de lo que es embarazo. Después de una concepción, obviamente, comienza un proceso vital, fundamental, que es el embarazo. Y se denomina embarazo al conjunto de cambios y transformaciones anatómicas y fisiológicas que experimenta el organismo de la mujer a partir del momento en que comienza a desarrollarse en ella un óvulo fecundado y que finaliza con el parto. ¿Y cómo se diagnostica esto? Tradicionalmente, en nuestra cultura, hay ciertos datos o ciertas cuestiones culturales que hacen pensar a cualquiera que una persona pudiera estar embarazada. Está con náuseas, está un poquito más pálida, está más cansada, se desmaya fácilmente. Bueno, uno, ¿qué es lo que hace cuando obtiene esos datos de una mujer? Presume que está embarazada. Entonces, la presunción del embarazo está dada por los síntomas y signos del embarazo, y estos son principalmente las náuseas con o sin vómitos, las alteraciones de la micción, dificultad para orinar sería eso, por alguna cuestión de que el útero comprime la vejiga y eso causa algunos trastornos urinarios. Y la fatiga. También se observan cese de la menstruación, cambios en las mamas, se vuelven más turgentes, más hinchadas, y comienza a salir calostro, comienza a salir líquido por el pezón. Cambio de la mucosa cervical, estamos hablando del útero, ¿verdad? Cambio de color y del aspecto del moco cervical. Aumento de la pigmentación cutánea a nivel de la barriga, del abdomen. En la línea media, esa línea media comienza a pigmentarse mucho más de lo normal. Y aparecen las abominables estrías abdominales que toda mujer odia. Luego tenemos la probabilidad de embarazo. Antes entonces teníamos que el concepto de ¿qué? De presunción de embarazo. Y ahora tenemos probabilidad. ¿Cuándo? Cuando hayan datos más ciertos de que realmente existe un feto allí. Entonces está dado con los siguientes elementos. El crecimiento del abdomen. La panza no crece de por sí nomás, y no tan rápido.
Hay cambios en tamaño, la forma y consistencia del útero, porque al palpar se puede palpar y diferenciar de que se trata de útero o de alguna masa intraabdominal también. Hay cambios en el cuello uterino como el reblandecimiento que ocurre principalmente durante el embarazo y cada vez más a finales del embarazo. Si se hace una palpación del abdomen de una embarazada de un cierto tamaño, ya se puede palpar el feto, una delineación de sus costillas, de algún piecito se puede palpar. Y obviamente también las pruebas hormonales del embarazo, el HCG o el beta-HCG, la fracción beta de la hormona gonadotrofínica coriónica. Pero la certeza la tendremos cuando ¿qué? Cuando tengamos signos positivos de identificación de la presencia de un feto por la actividad cardíaca que ella puede presentar, que se puede percibir por la auscultación. La auscultación es el escuchar desde afuera el latido cardíaco del feto y eso normalmente se hace, eh, vamos, vamos a ver, inicialmente se hacía por un estetoscopio de Pinart, después vinieron el ecosón y así podemos ver también, escucharlo también a través del Doppler o por una ecocardiografía. Entonces hay actividad cardíaca. El feto puede realizar movimientos fetales que pueden ser percibidos tanto por la mujer como por el examinador. Y el reconocimiento del embrión o feto en cualquier momento del embarazo. ¿A través de qué? A través finalmente de técnicas ecográficas. También por radiología se puede percibir, pero no es recomendable realizar una radiografía para ver si la existencia de un feto. ¿Qué aspectos legales sobre el embarazo son interesantes? Son aquellos relativos al reconocimiento del embarazo, a la duración del mismo, duración legal, y a la simulación del embarazo, que puede tener que ver legalmente esa simulación. Con respecto al reconocimiento del embarazo, el Código Civil paraguayo, en su artículo 30, lo tiene como por reconocido al embarazo de la madre, soltera o casada, por su sola declaración. Y o la del marido o de otras personas interesadas en el nacimiento del concebido. Y su filiación no podrá ser impugnada, ni ser objeto de pleitos antes de que nazca. Con respecto a la duración de un embarazo normalmente es de 40 semanas o 280 días. Sin embargo, pueden haber partos prematuros, es decir, antes de que llegue ese periodo de 280 días, puede haber un parto y el producto ser viable, es decir, nacer con vida. Y lo contrario también, pueden haber gestaciones más prolongadas, sería gestaciones de post-término, y también con productos viables. Pero para el Código Civil paraguayo le interesa una situación específica sobre la protección del niño que van a ser dentro de un régimen matrimonial estable, ¿verdad? O para darle efectividad a legalidad, entre comillas, a ese producto. Por lo tanto, trata de enclaustrarlo dentro de un periodo de posible concepción dentro del matrimonio o dentro de una relación legal entre un hombre y una mujer. Por ello es que lo presume y se presume sin admitir prueba en contra de que el máximo legal de la duración del embarazo es de 300 días, incluso el día del matrimonio o de su disolución, y el mínimo de 180 días computado desde el día anterior al de nacimiento, sin incluir en ellos ni el día del matrimonio ni el día de la disolución. Esto para encuadrarlo dentro de lo que sería dentro del matrimonio. El matrimonio dura desde que comienza a través de la efectivización del acta matrimonial hasta que termina en la disolución conyugal, ¿verdad? Se trata de encuadrar ese nacimiento dentro de ese periodo, es por eso es que se establecen esos días de duración
para no afectar los derechos del niño. Entonces, se presume también, sin admitir prueba en contra, que la época de la concepción de los que nacieron vivos queda fijada en todo el espacio del tiempo comprendido entre el máximo y el mínimo de la duración del embarazo, es decir, de 180 días y 300 días. Obviamente no se le va a imputar, a una criatura que nació 400 días después de haber acabado el matrimonio, al marido. Porque el marido puede decir, yo ya me divorcié de ella hace 400 días y no puede ser mi hijo. Lo contrario también. Es decir, si la criatura nace con 100 días, entre comillas, después del inicio del matrimonio, el marido puede presumir que no fue después del matrimonio. En todo caso puede decir, no, yo no tuve relaciones con esta mujer, sino que en el momento después de casarme con ella, ¿cómo ella va a concebir una criatura de 100 días? Es por esa razón, es de la protección de la criatura de los 180 días y 300 días. La simulación es un evento muy interesante, pero no se contempla como un hecho punible dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Uno puede simular, pero no se le puede echarle la culpa a través de un artículo, ¿verdad? Por haber simulado un embarazo. El embarazo fantasma o espurio o imaginario también se ven mujeres que generalmente están cerca de la menopausia. Generalmente estas mujeres no han tenido hijos y quieren embarazarse de alguna manera y esa obsesión crea algunos cambios en la mujer quizás. Ellos no se percatan de que eso es algo ficticio. O lo hacen tratando por el deseo imperioso de embarazarse. En estos casos se observan todos los síntomas subjetivos del embarazo, en asociación con un aumento de tamaño abdominal, y hablamos de subjetivo, es lo que siente, puede vomitar, puede tener mareos y todas esas cuestiones que van más del lado subjetivo que objetivo en cuanto a signología. Y este aumento también puede haber depósito de grasa, engorda a la mujer, quizás de manera proposital o involuntariamente también, a gases en el estómago digestivo por trastornos neurovegetativos e inclusive líquido abdominal. Pero las menstruaciones generalmente no desaparecen. Puede haber variación de las menstruaciones, pero no desaparecen normalmente. Pero les había dicho que la simulación no adquiere un patrón, un hecho punible por el ordenamiento jurídico. Pero si ese embarazo falso es utilizado para quitar dinero, apropiarse de dinero del padre, por supuesto, gastos y lo que sea, y el padre, en la creencia de que ese embarazo existe, es engañado, entonces está configurando otro hecho punible que es el de estafa. Eso sí está configurado. Así como tenemos la simulación, que es el suponer o presuponer que existe un embarazo, lo contrario también, o fingir que existe el embarazo, lo contrario también existe, que es la disimulación, que es ocultar la presencia de un embarazo, ocultar un embarazo real. Eso puede haber. Bueno, llegado el momento de que este embarazo deba culminar exitosamente, o no exitosamente, pero finalmente uno quiere que culmine exitosamente, es decir, con el nacimiento de una criatura, de un ser vivo, o sea, nacido vivo, entonces pasa a través de un parto. El parto le llamamos finalmente a la forma natural del nacimiento de la criatura, y le llamamos cesárea o una alternativa al parto cuando existe la necesidad de quitar ese producto para que nazca con vida. Entonces, el parto o trabajo de parto, que es el hecho biológico por el cual el producto de la concepción es expulsado al exterior, tiene 3 periodos.
uno dilatante, es decir, se dilata el cuello uterino. Una vez que se dilató, concomitantemente con ese periodo dilatante ya va iniciándose un periodo expulsivo y finalmente, una vez que se expulsó el feto, pasado unos minutos, se expulsa la placenta. Entonces estamos en el periodo placentario. Inmediatamente después del nacimiento, la persona que era persona por nacer se convierte en ¿qué? En persona de existencia visible. O sea que es un recién nacido, cuya existencia debe ser constatada con el fin de dar cumplimiento a aquellas normas que regulan la extensión del certificado de nacimiento. Es decir, si la criatura nace con vida, se expide un certificado de nacido vivo. Si la criatura infelizmente no logra vivir ni siquiera un instante, es decir, realmente nació muerto, entonces se hace un certificado de nacido muerto. Ese certificado de nacido muerto es un certificado de defunción neonatal. Desde el punto de vista jurídico, se considera como nacimiento con vida o recién nacido vivo a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, no tiene nada que ver eso, al producto de la concepción que después de dicha separación respira o de cualquier otra señal de vida. Es decir, lo importante para el derecho es que esa criatura haya nacido con vida, con algún síntoma, signo de vida. No importa si después de esos signos de vida fallece. Es decir, para la parte de legislación, la parte del derecho, lo importante es que nazca con vida para que aquellos derechos de la persona por nacer indefectiblemente no sean revocados. Es decir, ya, a pesar de que haya fallecido después de nacer, se mantengan esos derechos inalienables. Bueno, a veces hay personas o parejas que no pueden concebir una criatura, no pueden concebir un ser humano. Entonces, hay alternativas, obviamente válidas, para que la mujer quede embarazada. Y se pueden dar intervenciones extrínsecas, es decir, extracoitales, vamos a llamarles, fuera del proceso natural de fecundación, en que se puedan producir concepción dentro de la persona o fuera de ella. A eso le llamamos fecundación asistida. Y podemos llamar dos técnicas principales, la de inseminación intrauterina y la de fecundación in vitro. Y cuando esta técnica requiere de la participación de un tercero, no de los padres que quieren ser padres, por la imposibilidad, por la infertilidad de uno de ellos, entonces se requiere la intervención de un tercero con donación de esperma o de óvulos, entonces estamos ante una fecundación, reproducción asistida con intervención de terceros. La inseminación artificial es la acción de introducir el semen en la vagina o en el útero por medios mecánicos o instrumentales sin intervención del coito. Y la fecundación in vitro es la unión de los gametos masculinos y femeninos, el óvulo y el espermatozoide, que son captados, el óvulo obviamente a través de una laparocentesis, una vez que se ha detectado el momento de la ovulación, y se capta esos óvulos y se realiza la unión o el contacto con el semen del que va a ser padre en una probeta. Una vez obtenido la fecundación, se aguarda un tiempo prudencial de crecimiento de embriones para que el procedimiento de reimplantación sea más exitoso. Entonces se los implanta en la matriz femenina. Con respecto a la esterilización, importante entender que, ¿no?, que es un procedimiento por el cual un especialista provoca que una persona no pueda procrear de alguna manera. Y no hay que confundir la esterilización con la esterilidad. Porque si bien a través de la esterilización yo puedo impedir que una persona logre, o sea, no logre concebir en todo caso, ¿verdad? Puede aún generar espermatozoides o generar óvulos capaces de producir
una criatura si es que ellos se llegasen a encontrar. Y la esterilidad, sin embargo, es una incapacidad de engendrar que puede ser natural o adquirida, ¿verdad? Y que es diferente. Una persona puede ser estéril ya de nacimiento o por alguna enfermedad que haya tenido. En el hombre puede ser una orquitis, una orquiepididimitis de nacimiento o de niñez. Y la mujer por múltiples enfermedades pélvicas inflamatorias repetitivas que pueden dificultar el trayecto del espermatozoide a través de la trompoterina. Entonces ya nacen con dificultad o impedimento para engendrar. Sin embargo, esta esterilización puede provenir de una intervención externa de un profesional que puede, por ejemplo, en el hombre realizar el corte y la ligadura del conducto deferente, y en la mujer la misma cosa, pero de la trompoterina. Entonces, se traba el camino del encuentro del espermatozoide con el óvulo. Entonces, la esterilización es cualquier procedimiento que busca destrucción temporaria o definitiva de los óvulos espermatozoides, o la imposibilidad mecánica o quirúrgica de hacer llegar estos al lugar anatómico. El segundo ya explicamos. En el primero, la destrucción temporaria y definitiva de los óvulos se puede dar a través de un procedimiento de esterilización química en los hombres, ¿verdad? Y esto puede ser definitivo. En todo caso, todo ello es para interrumpir la posibilidad de procrear. Nacido una criatura, un chico, del cual el padre generalmente no quiere hacerse responsable, puede realizar algún ensayo para tratar de desprenderse de esa responsabilidad, diciendo que no es padre, y entonces se hacen peritajes para excluir la paternidad. Tenemos que entender que la filiación de una persona, un recién nacido, es un derecho inalienable. Es decir, que el chico tiene derecho a saber quién es su padre. Y si es que inclusive se da la situación de que una persona puede asumir la paternidad y no ser el padre, y finalmente después de unos años, el padre real biológico que sabe que es el padre, quiere asumirlo, y entonces ahí hay un problema de filiación en donde la criatura tiene el derecho a saber quién es realmente su padre. O la criatura fue extrañada, fue adoptada por otra, o raptada o lo que sea, y la madre quiere saber si esa criatura al cual encontraron es su hijo. Entonces hay un peritaje para inclusión inclusión maternidad o inclusión de paternidad en ese caso, ¿verdad? Y si para saber si realmente es su madre. En ese sentido, el Código de la Niñez y de la Adolescencia se expresa en cuanto a la posibilidad de identificar al padre y del derecho a la identidad. En el artículo 18, cuando habla del derecho a la identidad, dice que el niño y el adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya, en primer lugar, en las condiciones establecidas en la Constitución y en la ley. Tienen igualmente derecho a un nombre que se inscribirá en los registros respectivos. A conocer y permanecer con sus padres. Y en cuarto lugar, a promover ante la justicia las investigaciones que sobre sus orígenes estimen necesarias. Es decir, el niño tiene ese derecho a saber de dónde, quién es su padre, de dónde proviene. En el artículo 234 del Código Civil paraguayo, habla de que los hijos tienen acción para ser reconocidos por sus padres. Es decir, toda persona que quiera ser reconocido por su padre tienen acción, es decir, pueden promover algo ante la justicia. Esta acción es imprescriptible e irrenunciable. No se le puede decir, no podés más, ya cumpliste 18 años y ya no podés más hacer una acción de filiación. Mentira, es imprescriptible e irrenunciable. En la investigación de la paternidad o la maternidad se admitirán todas las pruebas aptas para probar estos hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que se le da la amplia libertad a la persona que quiera ser reconocido de buscar las pruebas
que sean necesarias para probar, para la redundancia, para probar esa filiación. También, en caso de que exista una demanda por parte de la madre en cuanto a la paternidad, esto puede dirimirse por una pericia, entonces, que debe establecer que existe un verdadero vínculo de paternidad, un vínculo genético de paternidad. Para tal efecto, nuevamente, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 184, expresa que la prueba pericial de sangre, de ADN u otras pruebas científicas equivalentes serán consideradas preferencialmente. En caso de renuencia de someterse a la misma, el padre que ha adjudicado de esa situación, ¿verdad? Si él se niega, entonces esta oposición se va a considerar como presunción de paternidad o maternidad. Resumiendo, la prueba de ADN es la prueba por excelencia para peritaje o conclusión, exclusión o confirmación de paternidad, así como también de la maternidad en casos específicos. Y esto es todo, señores. Hasta este punto llegamos y vamos a dar continuidad a preguntas y respuestas si nos quedan minutos, pero ya no. Nos queda menos de un minuto. Entonces esto se va a cortar. Cualquier cosa lo vamos a conversar en el grupo de WhatsApp. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profesor.